Bienvenidos otro miércoles acá en su programa Fundamentos Católicos para el canal Buena Vida Community Corporation. Su amigo Edgar Loyo. Recuerden pues seguir a Buena Vida Community Corporation y mis redes @Edgar Fidel Loyo Terán, Edgar Loyo Fundamentos Católicos. La semana pasada estuvimos hablando de los demonios, es decir, de qué es un demonio. Y vamos a hablar de la transformación de ángel a demonio. Entonces, cerramos la semana pasada diciendo que esas transformaciones fueron las siguientes. Comenzó con una duda. Entonces, le entró una duda. ¿Y qué duda? Bueno, que quizá la desobediencia a la ley divina que le ha colocado Dios, ¿verdad?, fuera lo mejor. Y eso nos pasa mucho a nosotros. Estando en la iglesia o no estando, pues igualmente. En el momento en que voluntariamente aceptaron. ¿Por qué? Porque el ángel o el demonio o nosotros tenemos inteligencia y voluntad. Es decir, hacemos las cosas voluntariamente. Muchas personas, y sobre todo las sectas evangélicas, las que son muy recalcitrantes, ellas piensan que todos los pecados es porque el demonio se los pone. Pues no es así. No es así porque si no hay voluntad, no hay pecado. Es decir, generalmente siempre que pecamos es una voluntad propia, pues es una acción. Se llama la voluntad, tenemos inteligencia y voluntad. Ok, entonces, empezaron con eso, en esa duda de que podían desobedecer la ley. En ese momento, voluntariamente, ya esa opción, al considerarla, ya pecaron. Al principio, esa aceptación de la duda constituiría un pecado venial. Ya ellos habían cometido pecado venial, se podían arrepentir. Que poco a poco, ¿en cuánto tiempo? No lo sabemos. El tiempo Evo no lo sabemos medir. Si fueron a miles de años, cientos, no se sabe. No se sabe. Es decir, la medición de ese tiempo no la conoce el hombre, pues. Ok. Si no conocemos la medición del tiempo de Dios, ¿cómo vamos a conocer la de los ángeles? Menos. Ok. Entonces dice, al principio esa aceptación de la duda constituiría un pecado venial que poco a poco fue evolucionando. Pero al principio, ninguno de ellos en esta primera fase estaba dispuesto a alejarse irreversiblemente de Dios. Nos pasa a nosotros, que nosotros pecamos, no nos queremos alejar de Dios, pero pecamos. Pero no nos queremos apartar irreversiblemente. Ni siquiera el diablo. Es decir, ni siquiera el diablo en esa fase, en esos momentos, quería alejarse irreversiblemente de Dios, que fue lo que al final sucedió. Bueno, fue posteriormente cuando se fue asentando en su inteligencia lo que su voluntad había escogido, no la inteligencia. Fue al revés, nos pasa a nosotros. Es decir, la inteligencia debe guiar a la voluntad. Como dice la filosofía, la inteligencia es el jinete y el caballo es la voluntad, el que ejecuta, pues la ejecutora. Pero esa ejecutora también en nosotros, a veces nos domina la inteligencia, aun cuando esté iluminada por el Espíritu Santo. Igual ellos estaban iluminados y Dios les daba las gracias. Igualito fueron asentando en su inteligencia lo que la voluntad había escogido, a pesar del dictamen de su inteligencia que le recordaba que tal desobediencia era contra la razón. Igualito a nosotros, idéntico. Pero sus voluntades se fueron alejando de Dios, la voluntad, no la inteligencia. Hay gente, ¿verdad? Nosotros, por decir gentes, que entonces la inteligencia le dice, vaya a la misa, no deje ir a la misa los domingos, que no sé qué, no deje rezar, pero la voluntad no lo hace. Es decir, la voluntad se aleja. Y la inteligencia, por más que haga, no, a veces no puede con la voluntad. Como consecuencia de ello, sus inteligencias fueron aceptando como verdadero el mal que su voluntad había escogido. Sus inteligencias, fíjense bien, fueron consolidándose en el error, exactamente igual a nosotros.
La voluntad de desobedecer se fue afianzando, haciéndose esa deformación cada vez más profunda. ¿Y qué es una persona que mata, que hiere, que ofende, verdad? O simplemente una persona que como nosotros pues, pecamos y pecamos, bueno, muchos unos más y otros menos. O personas que se creen santas porque porque son cleros, o porque son diáconos, porque son sacerdotes, o porque son laicos, o porque tienen un programa de radio, porque tienen un programa aquí, o porque qué sé yo, o porque dan catequesis, o porque dan formaciones. Y tenemos este problema de la voluntad que hace pecado que la inteligencia no quiere. Entonces nosotros, es decir, es decir, como es San Agustín, el pecado más grande que puede haber es no considerarme pecador. La persona que por soberbia, egolatría, porque la gente crea, es decir, sea quien sea, obispo, quien sea, no se crea pecador, está condenado. Así de sencillo. Porque esa voluntad ya dañó, corrompió la inteligencia. Así sea, bueno, el predicador, el que sea. Porque muchas cosas se pueden hablar. Yo puedo predicar mucho. Pero aguas adentro, escondido, por allí, ¿qué hace uno? ¿Qué hace uno? ¿Qué hace la gente? Es la revisión profunda. Ok, entonces dice, sus inteligencias se fueron consolidándose en el error. La voluntad de desobedecer se fue afianzando, haciéndose esa determinación cada vez más profunda. Y la inteligencia iba buscando más y más razones para que eso le resulte cada vez más justificable. Cualquier parecido con la realidad, imagínense. Finalmente, ese proceso llevó a un pecado mortal que se dio en un momento concreto a través de un acto de voluntad. Es decir, cada ángel llegó a un momento en que no solo quiso desobedecer, sino que incluso optó ya por tener una existencia al margen de la ley. Ya no era solamente un enfriamiento del amor de Dios, ya no era una desobediencia menor a algo determinado que le resultase difícil de aceptar, exactamente igual a nosotros, sino que en la voluntad de muchos de ellos apareció la idea de un destino aparte de la Trinidad, un destino autónomo. Muchas personas entonces optan en esta vida por eso. Y lo peor es que se dice, yo soy cristiano, católico, pero a mi manera, o yo voy cuando yo quiero, o yo no creo en cura. Bueno, yo tampoco creo en cura. Yo creo en Dios, ¿verdad? Pero acepto su sacerdocio y eso, ¿verdad? Eso es otra cosa. ¿De acuerdo? Hay que entender lo que es creer. ¿Tú crees en el obispo? No, yo no creo en él. Yo creo en Cristo, creo en Dios. Pero creo que si él lo colocó y una persona aprueba, yo le obedezco. Siempre que mi inteligencia, bien formada en mi doctrina, vea que no está algo distinto. Si alguna persona, quien sea, me está dando una formación y me está diciendo algo y eso me hace ruido, me voy a mi doctrina y no cuadra hasta ese día. Porque eso es el demonio él es el demonio. Hay que tener muchísimo cuidado. Entonces, aceptaron ellos, ¿verdad? Apareció la idea de un destino distinto a la Santísima Trinidad, a la voluntad de Dios, a la idea de que Dios quiere lo mejor para nosotros y para ellos también. Para ustedes, su amigo Edgar Loyo de Fundamentos Católicos. Recuerden, @Edgar Fidel Loyo Terán. Recuerden, estamos transmitiendo para Buena Vida Community Corporation. La Santísima Trinidad nos acompañe, nos bendiga, nos guía, nos proteja y nos alumbre más esa inteligencia y nos dé la posibilidad de que la voluntad haga lo que la inteligencia bien formada, bien clara y guiada por el Espíritu Santo nos diga, es decir, lo que Dios nos diga. Amén.